Sea bienvenida a toda la comunidad estudiantil que actualmente estudia la carrera de arquitectura. En el video de hoy veremos lo que es el plano topográfico y su información más relevante. Así que iniciamos. A diferencia de los demás, aquí no decimos solo lo que es, sino lo que se tiene que hacer. Se han de preguntar ustedes por qué estoy iniciando con lo que es el plano topográfico, si propiamente no lo elaboramos los arquitectos. Generalmente se manda a hacer con un ingeniero topógrafo, que es el especialista que se encarga de hacer esto. Lo incluyo porque va a formar parte de la entrega de nuestro proyecto. No solo sirve para poder con él iniciar lo que es el anteproyecto, sino que contiene datos que son de suma relevancia ya para cuando estamos iniciando o desarrollando el proyecto arquitectónico. Ahora bien, lo que es preciso conocer es en qué momento se tiene que mandar a hacer este levantamiento topográfico, ya que como sabemos tenemos unas etapas. La primera de ellas es la solicitud de los servicios. Le sigue el desarrollo del programa arquitectónico y de ahí se parte para hacer el anteproyecto. Lo que necesitamos nosotros saber es que este levantamiento tiene un periodo de ejecución que tiene que ser antes de empezar el anteproyecto. Se puede iniciar una vez que se ha conciliado y llegado a un acuerdo de iniciar el trabajo. Y el periodo en el cual se comprende que pueda realizarse este levantamiento es durante nuestro lapso de investigación, que es el programa arquitectónico. Hay quien a veces sus primeras ideas, en base al anteproyecto, lo hacen sin propiamente el levantamiento, conociendo a veces nada más una poligonal, pero ya cuando tienen este plano, pues resulta que tienen que empezar a ajustar y eso ocasiona que se duplique en tiempo. Entonces, lo ideal es que primero se tenga este levantamiento y el plano topográfico para empezar a desarrollar el anteproyecto. Ahora bien, cuando se trata de remodelación, reacondicionamiento o ampliación de edificios que ya existen, lo que se procede es hacer un levantamiento del estado actual y del cual se realizará un plano. Este levantamiento generalmente sí lo hacemos los arquitectos. La empresa o despacho se encarga de conformar un equipo para que lleve a cabo estos trabajos. Pero ¿qué pasa cuando un predio o dentro de un predio hay varios edificios? Pues el topógrafo, su función es realizar su plano topográfico y ubicar los edificios. Esto lo hace mediante vértices. Ya el interior le corresponderá al arquitecto realizar todo el trabajo del levantamiento. O salvo que al mismo topógrafo se le contrate ambos servicios, lo mismo haría el topógrafo, contrataría a unas personas que se dedicaran a hacer esto. Pero generalmente los arquitectos somos los que hacemos los levantamientos y hacemos nuestros planos de estado actual, porque además somos quienes conocemos el dibujo que vamos a hacer y sobre el cual vamos a trabajar. Entonces, pues puede ser ambos, si es que así lo amerita el trabajo que se va a contratar. Como les decía, este plano es de suma utilidad porque no solo para el anteproyecto, sino para el proyecto mismo, tiene información que es vital para nuestro proyecto arquitectónico. En este se permite poder ubicar o proponer los posibles accesos al predio, definir la orientación de ventanas y muros respecto al norte magnético. Esto dependerá del clima donde vaya a estar el edificio. Nos permite conocer las alturas de edificaciones colindantes y cualquier otro tipo de mobiliario urbano que pudiese existir dentro o aledaño a la poligonal, que más adelante veremos cómo impactan estos aspectos. La ubicación de servicios de infraestructura necesarios para dotar al inmueble, como lo son agua, drenaje, electricidad, fibra óptica, entre otros. Si ya se cuentan o si no se cuentan y cómo se va a dotar a nuestro predio. El plano obviamente nos va a permitir ubicar el edificio dentro de la poligonal. También, una vez que ya se tienen los niveles topográficos, se definirán los niveles arquitectónicos y de desplante de la cimentación con respecto a la superficie del terreno. Por supuesto, nos permite cuantificar los volúmenes de excavación y relleno,
Ubicar árboles, áreas verdes y cuerpos de agua que se van a preservar, si ese fuera el caso. Conocer también si existen construcciones existentes que se vayan a demoler o a conservar y otros datos que pudieran impactar para nuestro diseño de edificio que puedan estar dentro del predio y que deban de ser tomados en cuenta. Veamos ahora cuál es la información más relevante de nuestro plano topográfico. En la planta será la poligonal. Quien la define es el cliente porque es quien conoce el predio. Pero también hay veces que resulta contraproducente porque en las escrituras del mismo aparecen unas dimensiones. En lo personal, me ha tocado que no ha habido coincidencias. Generalmente a veces el predio tiene menos. Entonces, cuando se trata de trámites legales, lo que he hecho es ajustar las cantidades del predio a la escritura, porque es mucho más complicado modificar esta última. Pero no solo eso, sino también el levantamiento nos permite conocer qué construcciones hay de colindancias o adyacentes o dentro de la misma poligonal. Conocer las vialidades y banquetas, así como accesos, rampas, escalinatas y otro tipo de información que se requiere en cuanto a infraestructura, que también veremos más adelante, pero en particular la poligonal, que es la principal y con la cual vamos a trabajar y la cual nos delimita el área de intervención. También están las curvas de nivel, que son las que nos definirán los niveles arquitectónicos, sobre todo la planta de contacto y los niveles de desplante de la cimentación. Con esas también podremos calcular las excavaciones y rellenos. Otra información relevante de nuestro plano es el norte magnético y coordenadas. Como ya lo habíamos visto, estos datos nos sirven para orientar el edificio. También son datos que nos permiten conocer hacia dónde vamos a orientar nuestras fachadas. Tenemos también lo que es flora, áreas verdes, cuerpos de agua. Generalmente nos ubican árboles dependiendo de su magnitud. Si es maleza que no es propia de conservar, esa no se toma en cuenta, pero sí árboles de grandes dimensiones que se tiene pensado conservar, talar o trasplantar. Esta es otra de la información muy relevante porque también nos delimitará el área de intervención. Contaremos también con información sobre el mobiliario urbano. Esto es afuera del predio, pero que también es importante conocer porque hay veces que tenemos postes y postes de distintos servicios, tenemos luz, telefonía. Me ha tocado en una ocasión que no se tomó en cuenta esto, dejaron un acceso vehicular justo donde había un poste, o no lo vieron, o nunca fueron al predio y no fue digno de análisis. Entonces inicialmente se pensó en contratar que se moviera el poste, pero era una cuestión casi imposible porque requería mucho tiempo y sobre todo tiempo cuando ya lo que se necesitaba era iniciar la obra. Lo que se hizo fue hacer una adecuación al acceso a un edificio. Son cosas que también impactan para nuestro diseño del edificio, sobre todo de los accesos, y ver qué otro tipo de mobiliarios. A veces tenemos paraderos de autobuses, estelas, y en fin, hay veces que hasta se debería de incluir lo que es los puestos semifijos del comercio informal, que también hay veces que es difícil conciliar con ellos. Otra información relevante que debe de contener nuestro plano topográfico es la que tiene que ver con la infraestructura. Esto es, con qué instalaciones se va a suministrar o con cuáles ya cuenta. En muchos casos hay que ver si dentro del predio existen redes de instalación eléctrica, de agua, sanitaria o de fibra óptica y si es posible de gas. Por un lado tenemos las que están al exterior y lo conveniente es ubicar dónde, si es que ya se cuenta con los suministros, en dónde están localizados. Y la otra, dónde sería posible instalarlas. Voy aquí a comentar para ilustrar un poco este caso. Me tocó en un proyecto de un auditorio en una universidad. Se había trabajado el anteproyecto en un predio que se conocía porque ya se tenía un plano de conjunto, pero no se tenía el topográfico. Se hizo la propuesta y cuando comencé a desarrollar el proyecto, pudieron proporcionarme ya el plano topográfico, en el cual sí se ubicaban los registros. Habían dos, estaban dentro de lo que iba a ser el edificio. Uno era de energía eléctrica y el otro de telecomunicaciones.
Conciliando con el coordinador, en el caso de la red eléctrica no había problema, ese sí se podía desviar, cambiar el registro hacia otro lado, pero en el caso de las telecomunicaciones no, porque ahí pasaban cables para suministrar a, no, creo que eran 3 o 4 edificios. En este tipo de cables no se permiten los traslapes. Así que se ubicó el registro, pero lo que faltaba era conocer las trayectorias, porque eran importantes ver si no pasaban por alguna zapata. Se procedió a más o menos ubicar las redes y con esto ya se pudo seguir desarrollando el proyecto. Obviamente se movió porque se estuvo cuidando que no quedara por lo menos la tapa del registro en una rampa o bajo una butaca. También tenía mucho que ver con los niveles. Por fortuna, sí se movió el edificio del proyecto al sitio original. No fue mucho, pero se resolvió bien a final de cuentas. Sí fue una instalación que realmente marcó que se pudiera tener cuidado sobre esto. Les voy a platicar otro caso, también muy reciente. No me tocó realmente trabajarlo, pero sí lo conocí. También es un proyecto de otra universidad, en el cual se está construyendo en etapas. Y sucede que un edificio que ya está de la calle hacia el fondo, que es donde está, se hizo una red de suministro de fibra óptica. La suministra Telmex. Sucede que en el plan maestro esta red iba casi a un lado del nuevo edificio, otro que se iba a construir. Se cuidó, se planeó que así fuera. Pues sucede que cuando se estaba desarrollando el proyecto, en una visita, precisamente para aclarar dudas sobre cómo iba a ser el suministro, se verificó que esta red exactamente o casi coincidía con un eje estructural y que de hecho con la pura excavación que se fuera a hacer para la cimentación se iba a dañar. Entonces lo que se hizo fue conciliar qué es lo que convenía más. Los ejes del proyecto, del edificio del proyecto, debían coincidir con el edificio actual. Se optó por desviar la red por otro lado, construir una nueva, pero esto ya implicó un doble gasto, después de que se supone que se había planeado. Son cosas que uno a veces no prevé o omite o se desconoce. Entonces, pues sí es importante conocer este tipo de instalaciones que finalmente van a condicionar nuestro proyecto arquitectónico. Aquí está un ejemplo de un plano topográfico en el cual, si lo vemos a simple vista, pues contiene toda esa información. Por primera vez que se enfrenta este tipo de planos, parecía ser muy complicado, pero no, desmenuzándolo es muy fácil de entender y de empezar a usarlo para poder hacer nuestros proyectos. En el caso de los cortes topográficos, estos realmente son unas gráficas que muestran las irregularidades de la superficie del terreno. Cada nodo del perfil corresponde con la intersección de la línea de corte con las curvas de nivel. Los cortes del terreno se conciben como longitudinales y transversales para ver cómo se están comportando en ambos sentidos esas irregularidades del terreno. Comúnmente siempre hay desniveles. Sobre ellos se colocan los cortes del edificio para definir el nivel de la planta de contacto. Ese ya es para trabajar. Sobre los perfiles se hace también un esquema del edificio, un corte, y se empieza a conciliar qué nivel conviene tener el edificio, sobre todo el del desplante, la planta de desplante. También nos permite calcular excavaciones y rellenos. Y, como les comentaba, el topógrafo entrega unos cortes que él considera adecuados para que uno entienda cómo están las irregularidades del predio. Pero ya trabajando en el anteproyecto y en el proyecto arquitectónico, es necesario a veces hacer otros y uno los tiene que hacer para trabajar, para ver cómo se está comportando el edificio, nuestra primer planta que tiene contacto con el terreno y los siguientes niveles de accesos y de comunicación con otras áreas. Este es un ejemplo topógrafo de los cortes, entonces como ven son muy gráficos, pero son fáciles de entender, porque pues, la línea que se alcanza a ver punteada de amarillo es el perfil de nuestro terreno. Ahí hay dos ejemplos. Y el plano que entregan, pues, son muy parecidos a estos. Son muy gráficos, pero son de gran ayuda. Los alumnos se vayan familiarizando con este tipo de información.
El ejemplo de cómo se trabaja en el topográfico, ya que se tiene, uno empieza a trabajar, a diseñar, de acuerdo a su funcionamiento se va plantando, se va conciliando, cómo va quedando con su entorno. Se revisan las orientaciones y se ve ahí en las curvas de nivel cómo se va acoplando. Ya va percibiendo que hay pendientes, unas muy pronunciadas o más que otras. Y también en este caso lo que se hizo fue dejar un área para un futuro crecimiento. Así estaba concebido inicialmente el proyecto. Eran dos cuerpos, con un cuerpo central de servicios y un puente de comunicación. Pero en la primera etapa, lo que se ve en rojo es lo que se iba a construir y fue el primer proyecto. Después se hizo el segundo y ya se construyó. Y este es un ejemplo de lo que les comentaba, los gráficos de los cortes, y se alcanza a ver ahí el edificio de planta baja y 2 niveles, y cómo se comportaba desde el nivel de la avenida, de la acera, y con los niveles de unos edificios que ya existen. Entonces ahí se estuvo conciliando, se iba a comunicar con rampas que no debían de pasar más del 8%. Eso también condiciona, pero sí se pudo lograr. Pudo lograr sobre todo porque el suelo era pura roca, entonces demoler o para la cimentación pues sí requería más gastos. Quiero concluir este tema comentándoles dos asuntos que considero de suma relevancia. El primero es que afortunadamente la tecnología ya les permite a los topógrafos entregarnos nuestros planos en tercera dimensión. Esto es muy benéfico para aquellos que se dedican al modelaje, pero además sirve para que la computadora ya con más precisión nos dé las cantidades de rellenos y excavaciones. Eso ha mejorado mucho y es un buen avance, nuestro tema de diseño. Y el segundo tema me parece grave el asunto porque sí he estado enterado de que en algunos despachos han utilizado al Google Earth, en el cual retoman de ahí sus poligonales, y todos sabemos que esas imágenes de Google Earth son de lo más imprecisas. ¿Esto por qué lo hacen? Una, pues por la premura de querer entregar sus anteproyectos, y lo consideran nada más como una cuestión preventiva, a reserva de que después pudieran hacer su levantamiento topográfico. Pero es una gran falsedad, porque a final de cuentas, esta forma tan provincial de considerar el proyecto se queda, y todas esas imprecisiones que se originan desde el principio repercuten hasta el final. Entonces creo que es una muy mala decisión. Quizá a nivel escolar sea válido, pues no se cuenta con poder hacer este tipo de trabajos topográficos para poder iniciar un proyecto escolar. Pudiera ser, pero yo no lo recomendaría. Quizá logren obtener la poligonal y ya un poco navegando en lo que es el Google Earth, se puede ver lo que está a sus alrededores en tercera dimensión. Es de gran ayuda. Pero en términos de elevaciones del terreno, la topografía es totalmente inexacto. Quizá pagando, eso sí, porque a final de cuentas son imágenes satelitales, pudieran conseguir buenos levantamientos topográficos. Pero ¿qué haría sino mejor contratar un especialista que realice ese trabajo para iniciar un buen proyecto? Entonces, esto yo sí lo creo un problema porque se está volviendo común. Y realmente nuestro profesionalismo, me pregunto dónde queda. Entonces, esos son dos asuntos con los cuales quería terminar este programa. Esperando que la información de este video les sea de gran ayuda, los espero para el siguiente video en el cual abordaré lo que es el dibujo arquitectónico, ya que es de suma relevancia porque es nuestro medio de comunicación. Y lo abordo porque últimamente no ha sido el medio de comunicación adecuado. Ya empieza a crear problemas no solo entre los arquitectos, sino también en todas las cuestiones de obra y todas aquellas personas que tienen algo que ver con ellos. Así que nos vemos en el siguiente video.
Si te gustó este video, te invito a que presiones el pulgar hacia arriba. Si quieres seguir este tipo de contenidos, suscríbete. Toca la campanita para que recibas las notificaciones de los siguientes videos. Si crees que la información es relevante, comparte y comenta. Eso ayudará a crear comunidad cuyo fin sea el de mejorar nuestros conocimientos. Y recuerda, no se enseña lo que no se sabe.